Muchas gracias, señor presidente. Con su permiso, compañeras y compañeros senadores, expreso un saludo de parte del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Y bueno, pues apenas el 23 de octubre, en una histórica sesión en este Senado de la República, aprobamos en lo general la reforma laboral en los términos del proyecto que nos fue enviado por la Cámara de Diputados. Pero también en esa sesión rescatamos 8 importantes artículos en materia de rendición de cuentas, transparencia y democracia sindical. En aquel entonces se nos advirtió del inminente peligro que corríamos por esa osadía, por intentar ese rescate, por retomar aquellos aspectos que en la Cámara de Origen habían sido mutilados por cuanto hace a la verdadera y auténtica libertad y democracia sindical. Fuimos también advertidos de la posibilidad de que esto se fuera a la congeladora, fuimos criticados, fuimos presionados, y sin embargo, ahí también se dijo que iba a perder su carácter de preferente la iniciativa. La verdad de las cosas es que los hechos nos muestran que entonces tuvimos razón de insistir, de organizarnos, de disciplinarnos, de ir por esos 8 artículos y de votar en consecuencia en esta asamblea. Qué bueno que lo hicimos. De esos 8 artículos, 4 fueron aprobados en sus términos por la Cámara de Diputados. 2 más fueron aprobados con ligeras modificaciones y 2 desafortunadamente no fueron considerados por la colegisladora. Nosotros entendemos, en cuanto al artículo 371, cuál es el sentido, lo que buscaba la Cámara de los Diputados al agregar la posibilidad de que el voto, siendo libre y secreto, también pudiera ser, sea directo o indirecto. Esto ocurre en muchas organizaciones, no solamente sindicales, en general, donde por la dispersión territorial, geográfica, en fin, se puede votar directamente en una sección, en un lugar, y después en asamblea, esos representantes así electos votan a su vez por la elección de su líder. Pero en todo caso, lo que nos dice el 371 es que el voto pueda ser libre, directo o indirecto, pero siempre libre y secreto. Sin embargo, en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional lamentamos la redacción que se nos envió de ese artículo 371. En esa ambigüedad en el lenguaje se presta para una serie de interpretaciones que nos obligó incluso hoy, en la reunión de Comisiones Unidas, a hacer una redacción complementaria en la parte motivativa, en la exposición de motivos de nuestro dictamen, para dejar preciso con todas sus letras de que aquí de lo único que estamos hablando es de la posibilidad de que los trabajadores, y así se asienten estatutos, voten para elegir a sus directivas sindicales de manera libre y secreta en todos los casos, aunque puede ser voto directo o indirecto. Y por eso es que estamos con ese artículo, estamos a favor, un poco bajo protesta por la redacción que están exponiendo, ¿verdad? Pero cuando uno revisa lo que dice el 371 hoy a ese respecto, no dice nada. Entonces, francamente, es mejor quedarnos con este 371, con esta interpretación auténtica que hicimos en las Comisiones Unidas esta mañana, y creemos que es un avance en el sentido correcto. Lo mismo ocurre en el artículo 373. El tema de rendición de cuentas quedó tal como lo mandamos nosotros. ¿Qué fue lo único que cambió en la Cámara de los Diputados? Lo único que cambió fue que ya no tendría la obligación el sindicato de entregar personalmente un resumen a cada trabajador del informe de resultados de la gestión patrimonial del sindicato. Sin embargo, el resto, la obligación de rendir cuentas cada 6 meses en asamblea, difundir los resultados, la posibilidad de cada trabajador en el momento que quiera de pedir esa información, y que si no es satisfecha en los términos propios internos de los sindicatos puedan acudir a las juntas de conciliación y arbitraje, me parece que es un avance muy notable, y por eso nosotros también estamos aceptando este artículo, que insisto es mucho mejor que lo que hoy contiene la legislación vigente. Ahora bien, en cuanto a los 2 artículos, en cuanto a los 4 artículos que fueron aceptados en sus términos por la colegisladora, la verdad es que nos place muchísimo, porque habla de la transparencia, de la máxima publicidad
en cuanto a contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores y también en los registros sindicales en poder de autoridades laborales. Pero en cuanto al 388 bis y al 390, francamente lamentamos que no haya sido considerado y aprobado e incluido en este dictamen por parte de la Cámara de Diputados. Lo lamentamos porque una de dos, o no se entendió bien cuál era el propósito, o precisamente porque se entendió bien, decidieron hacerlo a un lado. No, señoras y señores senadores, no es cierto que esto pudiera generar un caos en la vida laboral en nuestro país, que pudiera generar inestabilidad entre trabajadores, sindicatos y patrones. No es cierto. Lo que está buscando el 388 bis y su correlativo el 390 es acabar con los contratos de protección, con sindicatos de membrete, con sindicatos blancos, que precisamente en connivencia, convivencia o complicidad con algunos empresarios irresponsables están abusando de la posibilidad y auténticos derechos, legítimas aspiraciones de cientos de miles de millones de trabajadores que no se pueden organizar como Dios manda, que no pueden tener la posibilidad de dictar, de decidir por qué sindicato va a defender sus derechos colectivos y qué contrato colectivo les asiste de mejor manera. Por eso es que nosotros vamos a insistir en rescatar ese artículo 388 bis y el artículo 390 que le es correlativo. Y próximamente también, señoras y señores senadores, debemos retomar aquellos aspectos del trabajo en minas que inexplicablemente, y particularmente en minas de carbón, que inexplicablemente fueron mutilados, sustraídos en la Cámara de Diputados, o no sé si inexplicablemente, probablemente de manera muy explicable, como hacer obligado solidario al concesionario de una mina respecto de la empresa que efectiva y finalmente esté explotándola. O como introducir como un tipo legal, como delito, como negligencia criminal, el que un patrón no dote de los instrumentos de seguridad y higiene en los centros de trabajo y provoque así la muerte de sus trabajadores en las minas de carbón. O la prohibición expresa y con todas sus letras, ¿sí?, de realizar trabajos en los pocitos de carbón, en los tiros verticales de carbón. Eso lo tenemos que retomar en esta Cámara de Senadores próximamente. Pero que quede claro, nosotros, al ir por ese artículo 388 bis y el 390, no pretendemos, no buscamos, ni vamos a permitir que se detenga la marcha de la reforma laboral, porque estamos de acuerdo en el resto de su contenido la mayoría de los legisladores en este Congreso de la Unión. Y por eso queremos que esto siga adelante para su promulgación, publicación e inicio de vigencia con el Presidente de la República. Así pues, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional votará a favor de este dictamen que hoy se pone a nuestra consideración, ¿sí?, y lo haremos precisamente por considerar que estos temas de rendición de cuentas, transparencia y democracia sindical son muchísimo mejor de lo que hoy nos presenta la legislación vigente y aquello que nos fue enviado por primera vez por la Cámara de Origen. El Grupo Parlamentario de Acción Nacional también celebra el contenido económico de la reforma laboral, porque realmente está orientado hacia la competitividad, la productividad y el trabajo decente. Es una reforma que sí fortalece el equilibrio entre los factores de la producción, entre el capital y el trabajo. Y además, no es cierto, es mentira que esta reforma, tanto en su procedimiento constitucional cuanto en su contenido, violenta en disposición constitucional alguna o alguno de los convenios internacionales de los que México es parte en el seno de la Organización Internacional del Trabajo. Eso es falso. Esta es una reforma laboral largamente esperada. Es sustancialmente igual a aquella que presentaron los grupos parlamentarios de Acción Nacional en marzo del 2010. Es sustancialmente igual a la que presentó el Grupo Parlamentario de Acción Nacional en el Senado en abril del 2012 y es también sustancialmente igual a la presentada por el presidente Calderón en su iniciativa preferente. En suma, es esta una auténtica reforma estructural que mucho nos satisface, que nos place en apoyar, en respaldar y en sacar adelante. Con esto, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional muestra congruencia y un alto sentido de responsabilidad, porque con independencia de que no vayamos a tener la presidencia de la República a partir del 1 de diciembre próximo, estamos apoyando resueltamente una propuesta que nosotros impulsamos durante años, porque nos importa México y no necesariamente el gobierno en turno. Por eso mismo
es que nosotros logramos las mayorías necesarias para sacar adelante el aspecto económico de la reforma y para sacar también, con otras fuerzas políticas, el aspecto sindical de la misma. Quiero en ese sentido reconocer al presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, Ernesto Gándara, por su espléndido trabajo, por su neutralidad, por su alto sentido de responsabilidad, por una conducción firme y seria de los trabajos de nuestra comisión. Quiero también reconocer a todos los integrantes de las Comisiones Unidas de Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos Primera por su labor y alto sentido de responsabilidad. Qué satisfacción formar parte de esta 62ª legislatura en el Senado de la República. Qué satisfacción formar parte de este grupo tan distinguido de legisladoras y legisladores del Senado de la República. Que esta reforma laboral sea para el bien de todos. Por su atención, muchísimas gracias. Gracias, senador Javier Lozano Alarcón. Para hablar en pro del dictamen, se le concede también el uso de la palabra al senador Raúl Cervantes Andrade, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Gracias, senadores y senadoras. El tema del ser un posicionamiento previo a un dictamen de un tema tan importante para México siempre es la racionalidad de un grupo parlamentario, que es un órgano auxiliar de un partido, en el por qué va a favor o en contra de una reforma. ¿Por qué el PRI va en lo general a favor de la reforma? ¿Por qué si vemos que tiene funcionalidad y que le va a servir a los mexicanos? Primero porque lo dice, insisto, y lo han oído en mí en esta tribuna, nuestra plataforma electoral. En ella dijimos no solo el sí a la reforma laboral, en donde buscaríamos la flexibilización, la maximización del trabajo, el crecimiento económico, el ejercicio del talento, la relación de la educación con el empleador. ¿Para qué? Para generar mejores estadios de vida a los mexicanos. Pero no solo, y dije en esta tribuna, el día que posicioné también el tema de esta misma reforma en el sistema general, que lo hacíamos como un elemento específico y que faltaba una integralidad. No vienen las inversiones solas, solo porque se modifica la ley laboral. No haces el análisis. El análisis real es cuando se hace una administración pública eficaz y funcional, cuando lo que ejercemos es un sistema de planeación adecuado, cuando determinamos claramente los derechos de propiedad, que está en camino de evolución democrática en México, cuando hacemos una reforma sendaria, entendible, fácil, que genere el pago de los impuestos, pero que también incentive la inversión. También es cierto que se necesita un Congreso participativo, funcional, no solo una ley general, que sea proclive a los acuerdos específicos que se deben de generar para llegar a estos tipos de acuerdos. Entiendo la visión de la expresión que hace la izquierda, entiendo la visión que hace la expresión de la derecha. ¿Saben para mí qué es? Es el análisis del capítulo económico constitucional. Ahí, que fue en los 80s bajos, 80s medios y 80s altos, ahí fue en donde pudimos inscribirnos en un sistema de globalización. Ahí generamos tratados de libre comercio, ahí nos metimos en el GATT. Ahí se dio la discusión de qué tipo de país queríamos, cómo garantizaríamos el tema energético para el crecimiento, la inversión y el desarrollo. Y la ley laboral, que en su momento fue un modelo adecuado, en donde hay que entender con la visión del tiempo y de la historia el por qué ese modelo se daba sobre protección. Hoy, en una globalización, es completamente inaceptable el que pudiera subsistir sin la flexibilización, sin invitar a la inversión y no darnos cuenta que no competimos con nosotros mismos, sino competimos con otras naciones, con otros continentes y con otras latitudes para mejor estadio de la inversión en México. Esa es la razón en donde el PRI está generando su voto a favor, en donde la consistencia de rumbo, en donde su presidente electo Enrique Peña Nieto, en donde los senadores y los diputados federales en su plataforma electoral lo dijimos.
Nos vamos a ver consecuentes todos y cada uno de los días de estas 2 legislaturas. Vamos a caminar con el rumbo que le dijimos a México. Vamos a comprometer y cumplir lo que hicimos en el contrato social que se signó con el voto. Vamos a generar un mejor México y un mejor estadio. Las leyes, los acuerdos parlamentarios siempre serán perfectibles. Ellos se inscriben en una relación de una democracia constitucional. Todos quisiéramos inscribirnos en un Estado de Derecho constitucional. Todos deberíamos aspirar a privilegiar los acuerdos. Las descalificaciones yo las tomo como posiciones. Las funciones del Estado mexicano son las que deben de llevar a una mejor vida a los mexicanos. Cumpliremos, haremos una integralidad, nuestra agenda legislativa lo dice, nuestra plataforma electoral, nuestro ejercicio en las comisiones, nuestro voto. Felicito a todos los que participaron en las Comisiones Unidas, a los 2 presidentes de las comisiones, a los que estuvieron a favor o en contra, a los que discutieron sobre el tema, si era un tema económico o de democracia sindical. Bienvenidas las opiniones exteriores a favor y en contra. Eso es la democracia. Para eso estamos aquí y para eso seguiremos estando. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Raúl Cervantes Andrade. Iniciamos la discusión en lo general de este dictamen, del cual cada uno de los grupos parlamentarios ha fijado ya su posición, su posicionamiento, y informo a ustedes que se han inscrito para hablar en lo general la senadora Dolores Padierna Luna, la senadora Mónica, en contra, hasta por 5 minutos, la senadora Mónica Arriola Gordillo en pro, el senador Alejandro Encinas Rodríguez en contra y el senador Raúl Morón Orozco en contra. En primer término se le concede el uso de la palabra a la senadora Dolores Padierna Luna para hablar en contra hasta por 5 minutos. Senadoras, senadores, el día de hoy se consuma la contrarreforma laboral que va a dañar profundamente a los trabajadores de México. Es una reforma hecha a modo de los patrones. Los patrones son los grandes beneficiarios, los redactores de esta ley que va a cambiar la estructura laboral en nuestro país. La parte que contiene todos los artículos de flexibilización laboral pasarán a la historia como una ley de libre despido, la ley que sobreexplota a la fuerza de trabajo, la ley que precariza el empleo, la ley que abarata el salario, la ley que considera a la mano de obra como cualquier mercancía, sin considerar al empleo como un derecho humano. Vamos a acudir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ahora tiene facultades en materia laboral, para que haga valer la Constitución de nuestro país, la ley que vulnera la libertad sindical y niega las prestaciones a sus trabajadores. Se pasa por alto no solo a la Constitución, sino 28 tratados internacionales, senador Lozano, ratificados por este Senado de la República, en materia de estabilidad laboral, de seguridad social, de trabajo infantil, de libertad sindical, de contratación colectiva. Esta Cámara se llena la boca a veces en defensa de los derechos humanos, pero no es capaz de garantizar el derecho al trabajo digno, al salario remunerador, a la estabilidad en el empleo. Todos los artículos que se reforman en esta ley abonan a la pérdida de la estabilidad laboral. Los contratos a prueba, los contratos temporales de capacitación imponen la predominancia del empleo eventual y paulatinamente irá desapareciendo el trabajo fijo. En flexibilización laboral, el 70% de los trabajadores en México son eventuales. 34.9 millones de trabajadores en México son eventuales, 30% tienen el empleo fijo, 13.8 millones de trabajadores tienen planta y lo van a perder a lo largo del tiempo cuando se aplique en 2-3 años sistemáticamente esta reforma laboral. El artículo 39D, léanlo, son los contratos improrrogables.
no se podrá contratar al mismo trabajador en el siguiente periodo. Es decir, se prohíbe la recontratación de los trabajadores. ¿De qué sirve que hayan pasado el contrato a prueba, etcétera, si no se les puede volver a contratar? Cada 3 o 6 meses habrá un reciclaje de trabajadores hasta que se desaparezca el empleo fijo. La estabilidad en el empleo es una conquista histórica que hoy se pierde con la votación de los neoliberales. Ahora se va a generalizar la informalidad, el empleo precario, el empleo temporal, que es justo ese empleo el que carece de prestaciones laborales. Con los contratos temporales vendrá la caída del salario, la caída de prestaciones, la caída de las cuotas del seguro social y la caída del mercado interno. Son altamente regresivas para las y los trabajadores, así como para sus familias. Esta reforma laboral rompe, altera los factores de la producción y otorga amplias facultades a los patrones para cometer abusos contra los trabajadores. En España se hizo una reforma semejante y los contratos temporales y el 90% de los puestos de trabajo fueron destruidos en 2 años y el 25% del empleo se perdió en tan solo 1 año. Eso es lo que va a pasar también en México. Lean el artículo 47, que permite el libre despido, que entorpece la impartición de justicia y que se afecta a los trabajadores, que no les da ni siquiera derecho de audiencia para su defensa. Permite que un ajeno despida a los trabajadores con una sola queja. El 48 lesiona severamente al trabajador por razones ajenas a él. Es una arbitrariedad aberrante hacer recaer en los trabajadores el costo de la corrupción de los juicios laborales que ocurre en las juntas de conciliación y arbitraje. El 343, referente a las minas, esta actividad que cobró una fuerte intensidad inusitada, donde hay 32 millones de hectáreas concesionadas y enormes ganancias. En esta ley se ve a los trabajadores con un trato medieval, una vida de esclavitud, y este Congreso no fue capaz ni siquiera de discutir este irregular acción en el abuso en el que ocurre a diario la vida de las y los mineros. Los artículos que hoy manda la Cámara de Diputados, que por cierto, saltándose su propio reglamento de Cámara de Diputados, dándonos órdenes de que violemos la Constitución para que ni siquiera se termine el procedimiento legislativo y sea este Senado el que envía al Ejecutivo para su publicación, violando toda la regla. El 371 ahora revive el voto alzado, que este Senado ya a mano alzada, que ya este Senado había logrado evitar, para que solo hubiera voto secreto y directo, y estábamos dispuestos a autorizar el voto secreto indirecto, pero no el de mano alzada, como lo establece el 371 regresado de la Cámara de Diputados. Y lo más grave, el 388 bis, que hay que entender la estructura del empleo en México. Al tercer trimestre de 2012, los ocupados eran 48.7 millones de trabajadoras y trabajadores. La tasa de sindicalización es apenas del 11% de la población económicamente activa. Eso quiere decir que 43.7 millones están bajo contratos de protección patronal, donde los trabajadores no saben ni siquiera quiénes son sus líderes, no conocen los contratos colectivos, y son esos contratos los que se van a depositar en las juntas de conciliación y arbitraje. Tiempo ha concluido. Termino diciendo que la Cámara de Diputados quitó el 388 bis y el 390 para que continúe este negocio de sobreexplotación laboral, y que esta reforma, tal y como se va a votar, es regresiva. Nosotros en el PRD no vamos a traicionar a la clase obrera, no le damos la espalda a los millones de personas afectadas por esta ley, que aquí varios que son sindicalistas
debiera darles vergüenza pedir el voto de sus trabajadores y llegar aquí para encajarles una puñalada por la espalda. ¡Que viva la clase obrera de México! ¡Que vivan los trabajadores! ¡Muera el mal gobierno! ¡Que viva el movimiento progresista! Muchas gracias. Gracias, senadora Dolores Padierna Luna. A continuación se le concede el uso de la palabra para hablar en lo general en pro del dictamen a la senadora Mónica Arriola Gordillo. Hasta por 5 minutos. Respetables senadoras y senadores, día histórico el que estamos viviendo hoy, uno de esos momentos que le dan sentido y razón a nuestra responsabilidad frente a la nación que representamos. Hoy, después de un intenso y revelador debate nacional, después de llevar a extremo la vida parlamentaria, podemos congratularnos de tener una reforma laboral que es producto de nuestra democracia. Esta iniciativa cumple con los mínimos indispensables para Nueva Alianza, y es por ello que hemos tomado la decisión de respaldar en sus términos este proyecto. Sin duda, tiene diferencias con lo que nosotros respaldamos hace unos días en este mismo recinto, pero en la democracia y en la vida parlamentaria sana, la imposición de las ideas de unos no puede existir. Los dogmas y las verdades absolutas no tienen cabida en un país que aspira a ser plural, equitativo y exitoso. La mayoría de la Cámara de Diputados decidió continuar con el debate sobre el tema, incorporando nuevas figuras jurídicas, eliminando aquellas disposiciones que consideró que no redituaban en beneficio de los trabajadores. Sin duda, y por esto, es que la negociación es por el bien de México y nos obliga, nos compromete a ser capaces de conceder y al mismo tiempo de reconocer que esta reforma contiene lo esencial e indispensable, modernizará y eficientará las herramientas que dan productividad y competitividad a nuestra nación. Eso, junto con demandas mínimas para garantizar a los trabajadores condiciones de desarrollo dentro de su vida sindical, son los motivos por los que hoy Nueva Alianza votará a favor del futuro, a favor de los trabajadores, a favor de los jóvenes profesionistas, de las trabajadoras domésticas. Votamos a favor de un México con prosperidad y un México con responsabilidad. Hoy estamos legislando y construyendo convergencias con todas las fuerzas políticas, con la única finalidad de ofrecer a nuestros representados el mejor producto normativo posible en materia laboral. Si es insuficiente, debemos seguir trabajando y modificando, reconocer nuestros errores si es el caso, pero tener el valor para regresar sobre nuestros pasos y mejorar en la democracia y la pluralidad. La gran lección democrática que este debate nos dejó es para aprender a construir con el otro, con el diferente, con el que tiene una postura antagónica a la propia, pero que también existe y también representa una parte de nuestra gran diversidad, y no imponerle a punta de votos nuestra visión única del entorno laboral. Esta reforma a la Ley Federal del Trabajo es hoy producto de un gran espíritu colectivo por tener un país en movimiento. No todos estarán de acuerdo. Así debe ser en una democracia viva y pujante. Los consensos siempre son y serán sospechosos. Por eso, porque creemos en este gran destino nacional, es que votaremos a favor del consenso logrado por México, por sus legisladoras y por su gente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora. Tiene el uso de la tribuna el senador Alejandro Encinas Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen. Muchas gracias, senador presidente. Dice la senadora Mónica Arriola Gordillo que este es un día histórico. Y efectivamente lo es. Pero los días históricos los marcan las hazañas,
las derrotas o las tragedias. Y hoy los trabajadores, la inmensa mayoría de los mexicanos, están viviendo un día de verdadera tragedia, porque estamos llegando, sin lugar a dudas, a la consumación del mayor agravio que hayan vivido los trabajadores mexicanos desde 1917. Y miren que han vivido graves agravios, despidos, represión, encarcelamiento, asesinatos, rupturas de huelga, negativas a su reconocimiento legal, pero hoy viven el peor de sus días, porque hoy se conculcan un derecho social, una garantía fundamental a la estabilidad, a la permanencia del empleo y el derecho a un salario remunerador. Y qué bueno que después de 2 meses ya la Diputación del PRI reconoce el verdadero objetivo de esta reforma. Lo dijo con toda claridad el senador Raúl Cervantes en su intervención. Hoy dice, estamos debatiendo, como sucedió a principios de los años 80, por una reforma al capítulo económico de nuestra Constitución. Esa reforma que en los años 80 no solamente implicó un profundo debilitamiento del Estado y sus responsabilidades sociales, sino que llevó a la mayor privatización del patrimonio público en beneficio de unos cuantos que hoy se han convertido en los hombres más ricos del mundo. Por eso hay que plantear las cosas como son. No como dice el senador Puente, que por fin estamos discutiendo los grandes temas nacionales. Eso se discutieron con Molina Enríquez con toda claridad. Hoy estamos discutiendo una reforma que no solamente conculca el carácter tutelar del derecho laboral mexicano, que regula una relación entre desiguales para pasar a tutelar el derecho del interés privado y de los patrones. Y es la primera vez en este país donde enfrentamos una reforma con un verdadero contenido de clase, donde en aras de mantener un privilegio para unos cuantos, se afecta el interés de la mayoría trabajadora del país. Es una lástima que este Congreso se incline nuevamente ante el poder del dinero, porque con la reforma de hoy no solamente se fragmenta la jornada de trabajo, sino continúa el deterioro profundo del ingreso y el salario de los trabajadores, que empezó en los 80s, justamente cuando la lógica de que los incrementos salariales eran inflacionarios siempre se contuvo. La única mercancía que no ha incrementado su valor en 3 décadas ha sido el trabajo, que ha perdido solamente en los últimos 19 años el 30% de su poder adquisitivo, mientras la productividad, esa productividad que se le reclama a los trabajadores mexicanos, aumentó en 147%. Qué poca memoria se tiene aquí, porque siempre en aras de la modernidad se conculcan los derechos, se contienen los salarios y lamentablemente hoy con estas reformas muchos mexicanos no van a poder ejercer su derecho. Aquí lo planteó en el primer debate nuestro grupo parlamentario, con la fragmentación de la jornada laboral y la obligación establecida en la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social para acumular 1,250 jornadas semanales de trabajo. Hoy un trabajador mexicano en una jornada fragmentada tendrá que cumplir los 77 años de edad para alcanzar su derecho de jubilación. Paradojas de la vida, cuando la esperanza de vida en este país es de apenas 72 años de edad. Muy por encima del derecho a la jubilación, a la esperanza de vida de los mexicanos. Es absolutamente falso que con esta ley vaya a avanzar la formalización de la economía y la creación de empleo. Hay que ver cómo va a legalizarse hoy lo ilegal, cómo en este país la subcontratación
ha alcanzado ya 4 millones de trabajadores que no tienen ninguna prestación social, y que esas decenas de miles de empresas subcontratistas han llevado no solamente a elevación de más de 3.800 millones de pesos, sino que además está llevando al desmantelamiento de las propias finanzas del Seguro Social, que ya no tendrá recursos suficientes para garantizar las pensiones de los trabajadores mexicanos. Y en el colmo del exceso, después de esta discusión que sostuvimos sobre el contenido de fondo de la reforma, y se avanzó medianamente en buscar un espacio para la libertad y el ejercicio de cuentas y la transparencia en los sindicatos, hoy de nueva cuenta se limitan las acciones para controlar el abuso de los dirigentes sindicales. Con las reformas que hizo la Cámara de Diputados, se mantiene intacta la estructura corporativa que permite el control de los trabajadores mexicanos y al mismo tiempo la impunidad con que muchos de estos actúan en corrupción. Aquí pusimos el ejemplo de Ramón Salvador Gámez, uno de los 10 delincuentes más buscados por la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal por el delito de pederastía, quien hoy sigue firmando contratos de protección a pesar de ser prófugo de justicia. Mucho hemos aprendido de este debate, iniciado efectivamente hace 3 décadas, pero también el cumplimiento de la palabra y de los compromisos. Yo lamento sinceramente que Acción Nacional en la Cámara de Diputados no haya honrado su palabra. Y ya nos dimos cuenta de que el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados pastorea un rebaño que va más allá de la bancada de su partido y sus helados. Bueno, ya los pastoreaba en el Senado, los sigue pastoreando en la Cámara de Diputados. Por nuestra parte, honraremos nuestro compromiso como siempre, cumpliremos con nuestra palabra, pero fundamentalmente asumimos el compromiso con los trabajadores mexicanos para convertir esta ley que hoy conculca los derechos de los trabajadores. Muchas gracias. Tiene el uso de la tribuna el senador David Monreal Ávila del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo para hablar en contra del dictamen. Con su venia, señor presidente, señores senadores, senadoras, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo, desde un inicio, cuando fue turnada esta iniciativa preferente, manifestamos las razones de nuestro rechazo y de nuestro voto en contra de esta iniciativa. Una de ellas, la inconstitucionalidad de la ley. Trajimos aquí a esta tribuna un punto de acuerdo para que quedara constancia de la congruencia del grupo parlamentario. La otra razón, lo regresivo, lesivo y abusivo de esta ley y el perjuicio que acarrearía a la clase trabajadora. Por eso, nuestro voto en lo general fue en contra. Luego, en lo particular, votamos a favor, porque vimos una luz de esperanza, de despertar la sensibilidad, la conciencia. Cuando nuestros compañeros de los diferentes grupos parlamentarios expresaban el sentir y la necesidad de revisar a fondo y profundo esta ley laboral. Coincidimos en algunas cosas. Sin duda lo más trascendental e importante
para los trabajadores, como lo de la democracia sindical, como lo de la transparencia, como lo de la rendición de cuentas. Veíamos esa oportunidad porque al mismo tiempo se discutía otra iniciativa preferente, la de contabilidad gubernamental. Obligaba a que fuéramos congruentes con lo que exigíamos de otras instituciones, la rendición de cuentas y la transparencia. Por ello, con esperanza, votamos para que esta iniciativa fuera regresada a la Cámara de Origen, abriera la posibilidad de un gran debate nacional que permitiera la participación de los diferentes sectores productivos, los sectores poblacionales, actores políticos, investigadores y trabajadores, para que pudiéramos ir a una buena reforma laboral, apegada a la realidad y a la necesidad de nuestro país, porque de eso sí estamos seguros. A este país le hace falta una buena reforma laboral. Y estoy seguro y convencido que esta, la que hoy se pretende votar, no es la que necesita nuestro país. Vean ustedes el resultado de esta ley laboral, la vigente, de 1010 artículos. La iniciativa preferente pretendía modificar 243, 121 más se agregaron en las dos cámaras en su discusión, y lo que aquí en el Senado logramos, de que 8 de sus artículos se pudieran incluir y se modificaran, solo 4 logró el consenso en la Cámara de Diputados, 2 de ellos modificados y 2 de ellos rechazados. Ni siquiera eso les mereció la clase trabajadora. Es por ello que nosotros hoy venimos a expresar nuevamente nuestro voto en contra de este dictamen. Ya existen experiencias de otros países donde se flexibilizó esta ley, o la ley de los trabajadores en aquellos lugares, y los resultados están a la vista del mundo, y en su mayoría han sido un fracaso, y tienen aquellos países, en muchos de los casos, al punto del colapso social. Por eso, ojalá y el voto sea a conciencia y de reflexión. El nuestro será en contra de esta ley, y no dejaremos de luchar en favor de la clase trabajadora. Hacemos un llamado para que sea la fuerza social de los trabajadores la que se imponga a la realidad de este país. Muchas gracias. Gracias, senador Monreal. Tiene el uso de la tribuna el senador Raúl Morón Orozco, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en contra del dictamen hasta por 5 minutos. Con su permiso, senador presidente, compañeras y compañeros senadores, durante los 2 últimos meses en todo el país, los trabajadores, sus organizaciones, los legisladores de izquierda, nos hemos pronunciado por una reforma laboral que garantice condiciones reales de trabajo, que proteja al trabajador como un derecho y un deber social, que rescate el principio de la estabilidad en el empleo, anulando cualquier posibilidad de eventualidad, contratos a prueba o de capacitación, que promueva la definitividad o inamovilidad en el empleo, que mantenga el principio de la igualdad entre las partes desde la contratación, impidiendo que se institucionalice el intermediarismo bajo la figura del outsourcing, que pague un salario justo y promueva el trabajo decente, y sobre todo que se rescate el derecho de la no discriminación. Los trabajadores merecen un trato digno,
sin merma de sus derechos históricos y sin olvidar que el derecho laboral es y debe seguir siendo un derecho fundamentalmente proteccionista del trabajador y no del empleador, por la simple y sencilla razón de su naturaleza social y su función de generar condiciones de equidad y de equilibrio entre dos sectores con intereses diametralmente opuestos. La salida que hoy se busca para estabilizar la crisis económica por la que atraviesa el país es una salida equivocada y no puede ser a costa de los derechos de los trabajadores de este país. Se han pronunciado al respecto organizaciones internacionales como el CEPAL, el Banco Mundial, la OIT, que están planteando que esta reforma es una reforma que transgrede el derecho de los trabajadores y que es, en el menor de los casos, una reforma incompleta. No se ha aceptado aquí debatir todos los términos de esta reforma, de esta ley laboral. Nos circunscribimos exclusivamente a los temas que inició la iniciativa preferente, pero están pendientes de debatir muchas otras partes de la ley laboral que atentan contra el derecho de los trabajadores, que lo ofenden, que lo empobrecen cada día más, que lo obligan a trabajar en condiciones inhumanas. Los trabajos especiales como el de minas, que aquí se ha planteado, como el trabajo en las casas, el trabajo doméstico, es algo que no está de ninguna manera discutido y que del Partido de la Revolución Democrática vamos a abordar en el tiempo más inmediato posible. Aquí también ha faltado el tema de lo que tiene que ver con la justicia laboral. Las juntas de conciliación y arbitraje son juntas que atentan también contra los trabajadores. La representación del patrón, la representación del gobierno apabulla a la representación del trabajador y regularmente las decisiones que se toman son en contra de los trabajadores. Y la flexibilidad laboral que planteamos aquí de manera reiterada, varios senadores de la izquierda, para poder ver cómo podíamos transitar a modificar algunos artículos que atentan contra este derecho laboral. Pero ni siquiera entramos, ni siquiera se aceptó que hubiese una discusión. Es importantísimo que estos temas los podamos tener presentes para ver de qué manera podemos abordarlos. En esta misma tribuna hemos expresado razones jurídicas y sociales por las cuales no debe ser aprobada en ninguno de sus términos la mayor parte de los artículos que corresponden a esta reforma laboral. Hemos denunciado ante ustedes, ante los medios, que lo que hoy se pretende realizar es una aprobación de la reforma laboral, es matar el derecho social, anular por decreto lo que costó años construir en la lucha de los trabajadores, imponer una visión económica neoliberal y única de desarrollo por encima de los principios de justicia social. Se ha dicho aquí muy claro que desde los 80 se planteó esta reforma laboral y una conducción diferente al país. Con mucha precisión de los 80 para acá, han disminuido las prestaciones de los trabajadores, se ha empobrecido una gran parte de la sociedad en este país y se ha enriquecido con el esfuerzo de todos un sector muy reducido de la sociedad, produciendo los ricos o los más ricos del mundo en este nuestro México. Por eso, compañeras y compañeros, el grupo del Partido de la Revolución Democrática votará en contra de esta reforma, porque es atentatoria contra los derechos de los trabajadores. Y la historia seguramente va a registrar quienes actuaron con toda responsabilidad defendiendo el interés de este país, el interés de los trabajadores, que de ninguna manera está observado en la reforma que se pretende aprobar el día de hoy. El voto del Partido de la Revolución Democrática, por eso, va a ser en contra de la misma. Muchas gracias. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si el asunto se encuentra suficientemente discutido. Consulto a la Asamblea en votación económica si el dictamen se encuentra suficientemente discutido en lo general. Quienes estén por la afirmativa, a favor de levantar la mano. Gracias. Quienes estén por la negativa, a favor de levantar la mano. Suficientemente discutido en lo general, señor presidente. En virtud de que está suficientemente discutido, se abre el registro para reservar artículos
o para presentar adiciones. Informo a la Asamblea que han quedado reservados los artículos 371 y 373 del proyecto de decreto y tenemos la propuesta de adición de los artículos 388 bis y 390. Háganse los avisos a que se refiere el artículo 58 del reglamento para informar de la votación. Ábrase el sistema electrónico de votación por 5 minutos para recoger la votación nominal del proyecto de decreto en lo general y de los artículos no reservados. Informo a la Asamblea que resta 1 minuto para que se cierre el sistema de votación.
¿Ya terminamos? Una vez que ha transcurrido el tiempo indicado por la presidencia, cierres el sistema electrónico. ¿Falta algún senador por emitir su voto? Muy bien. Señor presidente, conforme el registro en el sistema electrónico se emitieron 99 votos en pro y 28 votos en contra. En consecuencia, queda aprobado en lo general y los artículos no reservados del proyecto de decreto.